El escenario era la reunión familiar anual de verano en la casa ancestral, ubicada en un exuberante y extenso jardín que había sido testigo de generaciones de risas, lágrimas e innumerables secretos. Era una tradición apreciada por todos, un momento de reconexión y reminiscencia. El jardín estaba lleno del murmullo de las conversaciones, el aire se llenaba del aroma de las flores en flor y del aroma de las delicias asadas. En medio de este idílico telón de fondo, el momento crucial de la historia se desarrolló silenciosamente. Alex, un hombre de mediana edad con un comportamiento amable, se vio atrapado en una conversación privada con su abuela, Edith. Edith era venerada en la familia, no solo por su edad, sino también por su agudo intelecto y el control sutil, aunque innegable, que ejercía sobre los asuntos familiares. Su influencia fue a la vez un consuelo y una maldición. Buscaban sus consejos en tiempos de agitación, pero temían por su potencial para alterar el curso de sus vidas. Mientras el sol de la tarde se hundía, proyectando largas sombras sobre el jardín, Edith se inclinó, y su voz era un mero susurro en contraste con la sinfonía de la charla familiar. «Alex, querida», comenzó. Su tono estaba lleno de preocupación y un toque de picardía. «He notado que has estado bastante deprimido últimamente. Sabes, a veces, para reavivar el fuego en tu vida, necesitas levantar una pequeña chispa en otra parte». Alex se puso rígido, asimilando el peso de sus palabras. Miró hacia Elisa, su esposa durante 15 años, que se reía de algo que su prima había dicho. Elisa, con sus ojos amables y su sonrisa fácil, había sido su apoyo en varios altibajos. Sin embargo, su matrimonio se había estancado, y la pasión que alguna vez fue ardiente, ahora se había reducido a brasas de rutina y familiaridad. La idea de buscar consuelo fuera de su matrimonio era al mismo tiempo discordante y extrañamente atractiva. Alex luchó con una mezcla de culpa, tentación e incredulidad. ¿Cómo pudo Edith sugerir tal cosa? Y sin embargo, una parte de él se preguntaba si había verdad en sus palabras, si una aventura fugaz podría reavivar la chispa que él y Elisa habían perdido. La conversación fue interrumpida por la llegada de la hermana de Alex, quien, sin darse cuenta de la gravedad, los arrastró alegremente de regreso a las festividades familiares. Alex quedó con un torbellino de emociones, su mente un campo de batalla de lealtad, deseo y confusión. Mientras tanto, sin que Alex y Edith lo supieran, Elisa se había alejado del grupo para recuperar su teléfono de la cocina. Mientras caminaba de regreso, su camino la llevó cerca del lugar apartado donde Alex y Edith estaban hablando. El final de su conversación, la insidiosa sugerencia de Edith, flotó hasta sus oídos, dejándola congelada en su lugar. Una oleada de emociones la abrumó. Traición, dolor, pero sobre todo, una determinación feroz. Si Edith creía que podía manipular su matrimonio, estaba gravemente equivocada. Elisa no era de las que retrocedían ante la adversidad. Ella lucharía, no solo por Alex, sino por la santidad de su unión. Mientras se ponía el sol y la reunión familiar continuaba en feliz ignorancia, se habían sembrado las semillas del conflicto. Los próximos días pondrían a prueba el matrimonio de Alex y Elisa, desafiarían los lazos familiares y desentrañarían la intrincada red de relaciones que, hasta ahora, los habían mantenido unidos. El susurro en el jardín no era más que una onda que se convertiría en una ola, amenazando con arrasar todo a su paso o tal vez limpiarlo de nuevo. La atmósfera en la casa de Alex y Elisa era tensa pero silenciosa, un marcado contraste con la animada reunión familiar que había concluido apenas unas horas antes. Elisa, con la mente llena de confusión y dolor, repitió en su cabeza el mensaje de voz dejado inadvertidamente por el teléfono de Alex. Fue una conversación entre Alex y su madre, su suegra, que ella nunca debió escuchar. Las palabras de la abuela, mezcladas con un encanto venenoso, instaron a Alex a encontrar consuelo emocional y físico implícito fuera de su matrimonio. «La vida es demasiado corta, cariño», había susurrado, para estar atada a la insatisfacción. Elisa sintió como si le hubieran arrancado el suelo. Ella creía que su matrimonio se basaba en el respeto y el amor mutuos. Claro, tuvieron sus altibajos como cualquier pareja, pero contemplar la traición como una solución era insondable.
Reflexionó sobre la mejor manera de enfrentarse a Alex. ¿Debería dar rienda suelta a sus sentimientos de traición y enojo o tratar de comprender la raíz de su descontento? Le dolía el corazón al pensar que su matrimonio podría ser una fachada, pero sabía que necesitaba respuestas para enmendar o decidir el destino de su relación. Alex, por otro lado, no se daba cuenta de la tormenta que se avecinaba. Había desestimado las sugerencias de su madre, considerándolas las divagaciones de una anciana que se interponía en sus caminos. Amaba a Eliza, aunque no podía negar una sensación de inquietud que se había apoderado de su matrimonio. Era un sentimiento que no podía precisar, y mucho menos discutir. La idea de buscar compañía en otro lugar le resultaba descabellada, pero las palabras de su madre lo molestaban, desenterrando dudas e insatisfacción que ni siquiera había admitido ante sí mismo. El enfrentamiento era inevitable. Eliza, armada con una mezcla de dolor y deseo de claridad, se acercó a Alex una tarde. La casa estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de la sala, que marcaba el paso del tiempo, tal vez una metáfora de su relación estancada. «Alex», comenzó Eliza, su voz firme pero sus manos traicionaban su nerviosismo. «Escuché una conversación entre tú y tu madre, sobre nosotros, sobre buscar en otra parte». La reacción de Alex fue una mezcla de sorpresa y culpa. El color desapareció de su rostro cuando se dio cuenta de las implicaciones del mensaje de voz dejado descuidadamente por su madre. «Eliza, yo…», comenzó, pero encontró que las palabras le fallaban. ¿Cómo podría explicar algo que él mismo no había comprendido del todo o ni siquiera había contemplado seriamente? La conversación que siguió fue una de las más desafiantes que ambos jamás hayan enfrentado. Eliza expresó sus sentimientos de traición, no solo por la sugerencia de infidelidad, sino por el hecho de que sus problemas matrimoniales estaban siendo discutidos como material para las manipulaciones de su madre. Alex, a su vez, habló sobre sus sentimientos de inquietud, su miedo a expresar sus preocupaciones y cómo las palabras de su madre habían sembrado semillas de duda sobre su felicidad. Esta revelación fue una catarsis dolorosa pero necesaria. Para Eliza, comprender la vulnerabilidad y las dudas de Alex fue un trago amargo, pero también le dio una idea de su estado mental. Para Alex, admitir su inquietud y el impacto de la influencia de su madre fue un paso hacia la solución de los verdaderos problemas de su matrimonio. Eliza, con el corazón más pesado que el cielo nublado de la tarde, estaba de pie junto a la ventana, siguiendo los caminos de las gotas de lluvia mientras corrían por el cristal, un espejo perfecto de la agitación que se arremolinaba dentro de ella. La revelación del susurro de la abuela, una sugerencia insidiosa para que Alex buscara consuelo fuera de su matrimonio, había encendido una tempestad de emociones. La incredulidad, la traición y una penetrante sensación de vulnerabilidad libraron una guerra en su interior, cada uno compitiendo por el dominio. El mensaje de voz, una caja de Pandora digital, había quedado olvidado en medio de recordatorios mundanos y listas de compras. Sin embargo, su contenido tenía el poder de desentrañar el tejido de su vida compartida. La voz de la abuela, frágil pero firme, hablaba de nociones anticuadas de masculinidad y satisfacción conyugal, presentando la infidelidad como una puerta de entrada a un vigor y una felicidad renovados. El mensaje, destinado únicamente a los oídos de Alex, se había convertido en el catalizador involuntario de un ajuste de cuentas. Alex, ajeno a la tormenta que se avecinaba dentro de Eliza, continuó con su rutina nocturna, en marcado contraste con el caos que envolvía su corazón. La mesa de la cena, que alguna vez fue un lugar de historias y risas compartidas, ahora parecía un campo de batalla silencioso con muros invisibles erigidos entre ellos. A medida que la comida avanzaba bajo el pretexto de la normalidad, la resolución de Eliza se endureció. Había pasado el tiempo del silencio, de hacer la vista gorda ante las grietas de sus cimientos. Con el peso de su decisión anclada en ella, esperó a que terminara la comida. El tintineo de los cubiertos contra los platos marcaba la cuenta regresiva para la confrontación. El momento llegó con la recogida del último plato, una simple acción que marcó el fin de la simulación. Eliza, con una voz que era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad,
Se dirigió a Alex y sus palabras cortaron el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. «Necesitamos hablar sobre la sugerencia de tu madre», comenzó, con los ojos fijos en los de él, buscando cualquier destello de culpa o reconocimiento. La reacción de Alex fue un complejo entramado de emociones: sorpresa, confusión y una incipiente sensación de comprensión. El mensaje de voz olvidado, un fugaz momento de debilidad acogido y luego descartado, ahora amenazaba con desentrañar los hilos de confianza y compañerismo que habían tejido a lo largo de los años. La conversación que siguió fue una danza delicada en torno a minas terrestres de acusaciones y actitudes defensivas. Elisa, armada con la verdad, pero buscando comprensión en lugar de conflicto, navegó por las traicioneras aguas de la traición y el dolor. Alex, confrontado con las consecuencias de su momentáneo error de juicio, luchó contra la culpa y una nueva conciencia de la distancia que se había deslizado en su matrimonio. Este enfrentamiento, por doloroso que fuera, sirvió de crisol para su relación. Puso al descubierto las vulnerabilidades y los miedos tácitos que se habían estado pudriendo bajo la superficie, exponiendo los frágiles corazones humanos debajo de los roles que desempeñaban en la vida de los demás. La decisión de Elisa de confrontar en lugar de retroceder marcó el primer paso hacia la curación, un testimonio de la resistencia del amor ante la traición. A medida que avanzaba la noche, la tormenta afuera amainó, dando paso a un frágil amanecer. La conversación entre Elisa y Alex, plagada de minas terrestres emocionales, finalmente encontró su camino hacia costas más tranquilas. En la vulnerabilidad de su dolor compartido, descubrieron un puente el uno hacia el otro, un camino hacia adelante pavimentado con honestidad y la voluntad de enfrentar juntos sus desafíos. La mañana después de su enfrentamiento, encontró a Elisa sentada en el silencio de su cocina, con una taza de café intacto enfriándose a su lado. La noche había sido larga, llena de conversaciones crudas que sacaron a la luz años de emociones olvidadas y agravios no expresados. A pesar del cansancio que se aferraba a ella como una segunda piel, Elisa sintió una chispa de algo nuevo agitándose dentro de ella, una determinación alimentada por la confusión de las revelaciones. Fue esta brasa de resolución la que encendió su decisión de no solo ser una espectadora en su propia vida, sino de moldear activamente su curso. El plan que empezó a formarse en la mente de Elisa no nació del despecho ni del deseo de venganza. Fue, más bien, un plan de transformación, una forma de recuperar la narrativa de su vida y su matrimonio. Se dio cuenta de que el estancamiento en su relación era una carga compartida, y si bien no podía controlar las acciones de Alex o los susurros de una abuela manipuladora, podía controlar su respuesta a estos desafíos. Primero, Elisa decidió invertir en sí misma. Durante años, sus propias pasiones e intereses habían sido dejados de lado, perdidos en medio de la rutina diaria y sus roles como esposa y madre. Decidió redescubrir esas partes perdidas de sí misma y dedicarse a actividades que le brindaran alegría y satisfacción más allá de sus deberes familiares. Ya fuera uniéndose a una clase de arte local, reavivando su amor por la pintura o inscribiéndose en cursos para avanzar en su carrera, Elisa estaba decidida a cultivar un sentido de sí misma que fuera independiente de sus problemas matrimoniales. Al mismo tiempo, Elisa buscó infundir nueva energía a su matrimonio. Planificó citas que rompieran la monotonía de su rutina, eligiendo actividades que los obligarían a salir de sus zonas de confort y vivir nuevas experiencias compartidas. Desde lecciones de salsa hasta excursiones de fin de semana, cada esfuerzo fue diseñado para fomentar un sentido de aventura y asociación que había disminuido con los años. Pero el plan de Elisa iba más allá de la superación personal y las citas nocturnas. Entendió que la raíz de sus problemas estaba en la comunicación o en la falta de ella. Para abordar esto propuso verificaciones periódicas con Alex, momentos dedicados en los que pudieran compartir sus sentimientos, preocupaciones y deseos sin juicios ni interrupciones. Fue un espacio para la vulnerabilidad y la honestidad, destinado a reconstruir la confianza que se había erosionado. Elisa también abordó de frente la insidiosa influencia de la abuela de Alex,
no a través de la confrontación, sino fortaleciendo su vínculo con Alex y solidificando la independencia de su unidad. Animó a Alex a establecer límites más saludables con su madre, apoyándolo a navegar por la compleja dinámica de las obligaciones familiares y la fidelidad conyugal. A medida que los días se convirtieron en semanas, los cambios en Elisa fueron palpables. Cuanto más invertía en sí misma, más segura y radiante se volvía. Esta transformación no pasó desapercibida para Alex, quien se sintió atraído por Elisa como no se había sentido en años. La distancia que se había acercado entre ellos comenzó a cerrarse, lenta pero seguramente, a medida que se redescubrieron a través de nuevos ojos. El plan de Elisa, sin embargo, no fue una solución mágica. Requirió esfuerzo, paciencia y voluntad de afrontar verdades incómodas. Sin embargo, fue este mismo proceso de esforzarse y luchar juntos lo que dio nueva vida a su matrimonio. Al tomar las riendas de su propia felicidad y trabajar activamente para mejorar su relación, Elisa no solo anticipó y eludió la intención manipuladora de la abuela, sino que también allanó el camino para una conexión más profunda y significativa con Alex. El viaje de autodescubrimiento y empoderamiento de Elisa había comenzado a tejer su magia, no solo dentro de los límites de su esfera personal, sino en el tejido mismo de su relación con Alex. Mientras perseguía sus pasiones y creaba un espacio para su individualidad, se desarrolló una transformación notable. Esta transformación no se limitó a los cambios visibles en su conducta ni a los nuevos pasatiempos que llenaban sus tardes y fines de semana. Fue un cambio profundo en la dinámica de su matrimonio, un cambio que sutil pero seguramente comenzó a alterar las percepciones y respuestas de Alex. Alex, inicialmente desconcertado por el repentino estallido de energía e independencia de Elisa, se encontró atrapado en una vorágine de emociones. Había admiración por la mujer que vio florecer ante sus ojos, culpa por no haber notado su luz que se desvanecía y un reavivamiento del amor profundamente arraigado que los había unido en primer lugar. La transformación de Elisa lo desafió a reflexionar sobre sus propias contribuciones a su matrimonio, empujándolo a enfrentar la complacencia que se había filtrado en sus acciones y actitudes. Cuanto más abrazaba Elisa su independencia, más le servía como un desafío silencioso a Alex. Era como si sus acciones estuvieran mostrando un espejo de su propia vida, cuestionando los roles y rutinas que él había aceptado sin pensar. El cambio en su dinámica obligó a Alex a reconsiderar lo que significaba ser cónyuge. Ya no bastaba con coexistir. El crecimiento de Elisa exigió compromiso, comunicación y voluntad de evolucionar juntos. Mientras Elisa trazaba su rumbo, Alex comenzó su propio viaje de transformación. Inspirado por la iniciativa de Elisa, comenzó a buscar sus propios caminos de crecimiento y superación personal. Ya fuera reavivar viejos pasatiempos que se habían quedado en el camino o explorar nuevos intereses que siempre lo habían intrigado, Alex comenzó a forjar su propio camino de desarrollo personal. Este periodo de crecimiento, tanto para Elisa como para Alex, también llevó a una profundización de su conexión. Las actividades e intereses compartidos que alguna vez habían formado la base de su relación fueron revisados y revitalizados. Sin embargo, fue en sus nuevas actividades y en el intercambio de sus viajes individuales que encontraron nuevos puntos en común. Esta reconexión no fue un regreso a sus viejas costumbres, sino la forja de un vínculo nuevo y más rico, uno que reconocía y celebraba su crecimiento individual, así como su unidad. Además, el plan de Elisa había cambiado sutilmente el equilibrio de poder dentro de su matrimonio. Al tomar el control de su felicidad y trabajar activamente por una relación más saludable, demostró que la fuerza de su vínculo no se basaba en la pasividad o la adhesión a nociones obsoletas de roles matrimoniales. Esta comprensión fue fundamental para Alex, quien comenzó a ver a Elisa no solo como su esposa, sino como una persona dinámica con sus propias necesidades, deseos y ambiciones. La transformación de su matrimonio no fue un milagro de la noche a la mañana, sino un despertar gradual. Requirió paciencia, esfuerzo y voluntad de aceptar el cambio. Hubo reveses y desafíos, momentos de duda y períodos de ajuste. Sin embargo, a través de cada obstáculo, Elisa y Alex aprendieron a comunicarse más abiertamente, a apoyarse más plenamente y a amarse más profundamente.
A medida que los días se convirtieron en semanas y la energía transformadora dentro de la relación de Elisa y Alex continuó floreciendo, se produjo una evolución sutil pero profunda. Elisa, una vez atrapada en la red de dudas y dolor, ahora irradiaba una confianza y una claridad que eran magnéticas. Alex, a su vez, se sintió atraído hacia su órbita, cautivado por la mujer en la que se estaba convirtiendo e introspectivo sobre el hombre que quería ser. Fue dentro de este período de crecimiento y redescubrimiento mutuos que Elisa inició la siguiente fase de su plan. Una serie de pruebas diseñadas para probar la fuerza de su vínculo renovado y la integridad del compromiso de Alex. La esencia de estos juicios no se basaba en la manipulación o el engaño. Más bien, eran desafíos y escenarios cuidadosamente elaborados por Elisa para fomentar la confianza, la comunicación y la asociación. Cada prueba fue un trampolín hacia una comprensión más profunda y una base más sólida para su matrimonio. La primera prueba se produjo en forma de una escapada sorpresa de fin de semana, organizada íntegramente por Elisa. El destino era una cabaña aislada, enclavada en el corazón de la naturaleza, un lugar al margen del ajetreo de la vida de la ciudad y los susurros de las expectativas familiares. Fue una prueba de adaptabilidad y un regreso a la simplicidad, despojándose de las distracciones de su vida diaria para centrarse únicamente el uno en el otro. A lo largo del fin de semana, las conversaciones fluyeron con más libertad que en años, cada uno compartiendo sueños y miedos que habían quedado enterrados bajo el peso de la rutina y la responsabilidad. Fue una reafirmación de su compromiso, un recordatorio de la alegría que se encuentra en la compañía del otro. Después de esto, Elisa orquestó una serie de encuentros y situaciones que reflejaban sutilmente las complejidades y desafíos que enfrentaron en su relación. Uno de esos escenarios implicó colaborar en un proyecto complejo, un testimonio de su capacidad para trabajar juntos hacia un objetivo común a pesar de diferentes opiniones y enfoques. Era un microcosmos de su matrimonio que destacaba la importancia del compromiso, el respeto y la celebración de las fortalezas de cada uno. Otro ensayo se diseñó en torno a reuniones sociales con amigos y familiares, incluidos aquellos que desconocían la fase tumultuosa que había atravesado su matrimonio. Estos eventos sirvieron como plataforma para que Elisa y Alex presentaran un frente unido, no como una fachada de perfección, sino como un testimonio de su resiliencia y apoyo mutuo. También fue una oportunidad para que Alex demostrara su lealtad a Elisa, contrarrestando sutilmente las insinuaciones de la abuela y reafirmando su compromiso con su vínculo. Cada prueba estuvo marcada por momentos de reflexión, donde Elisa y Alex discutían sus sentimientos, ideas y lecciones aprendidas. Estos interrogatorios se convirtieron en rituales sagrados, fomentando un nivel de comunicación y comprensión que había estado ausente en su relación durante demasiado tiempo. A través de estas pruebas, Elisa y Alex no solo enfrentaron las sombras de malentendidos y agravios del pasado, sino que también celebraron los hitos de su crecimiento y renovación. Ya no eran los mismos individuos que habían caído en el atolladero de la duda y el desapego. Habían emergido más fuertes, más sabios y más profundamente conectados. Mientras Elisa y Alex atravesaban las pruebas diseñadas para fortalecer su vínculo, surgió un aliado inesperado que arrojó nueva luz sobre la intrincada danza de la dinámica familiar que había influido sutilmente en su matrimonio. Esta aliada no era otra que la hermana de Alex, Julia, quien hasta ahora había mantenido una cautelosa distancia de las tensiones familiares que hervían a fuego lento bajo la superficie. Julia, varios años más joven que Alex, siempre había albergado un silencioso escepticismo hacia el control matriarcal que su abuela ejercía sobre la familia. Sus reservas, nacidas de años de observar las tendencias manipuladoras de la abuela, a menudo habían sido silenciadas por las reglas tácitas de la lealtad familiar y el miedo al ostracismo. Sin embargo, al presenciar la transformación de Elisa y los cambios positivos en el comportamiento de su hermano, Julia encontró el coraje para dar un paso adelante, rompiendo su largo silencio. La revelación se produjo durante una reunión familiar, una escena demasiado familiar pero cargada de una corriente subyacente de cambio. A medida que avanzaba la velada,
Julia buscó un momento privado con Elisa, lejos de las miradas y oídos curiosos de la familia. Bajo la apariencia de una conversación informal, Julia reveló sus verdaderas intenciones, expresando su admiración por la resiliencia de Elisa y su deseo de apoyar a su hermano y a su cuñada en su camino hacia la reconciliación. Las ideas de Julia sobre la dinámica familiar fueron esclarecedoras. Compartió historias sobre la influencia de su abuela, cuentos que pintaban el cuadro de una mujer decidida a mantener el control sobre sus descendientes, usando el afecto como moneda de cambio y la culpa como arma. Estas revelaciones proporcionaron a Elisa una comprensión más profunda de las presiones que enfrentaba a Alex, presiones que eran invisibles para quienes estaban fuera del círculo familiar inmediato. Equipada con este nuevo conocimiento, Elisa se encontró reevaluando su enfoque ante los desafíos que se avecinaban. La alianza de Julia ofreció no solo apoyo, sino también una ventaja estratégica para navegar en el complejo terreno de la política familiar. Fue un recordatorio de que la lucha que enfrentó no era solo suya, sino compartida por otros que durante mucho tiempo habían sido silenciados por el peso de la tradición y las expectativas. Juntas, Elisa y Julia idearon un plan sutil para contrarrestar la influencia de la abuela. Este plan implicaba crear oportunidades para que los miembros de la familia interactuaran en ambientes neutrales, lejos del dominio de la abuela, debilitando así su capacidad de manipulación y control. Organizaron pequeñas reuniones, salidas y actividades que enfatizaban las conexiones individuales por encima de la jerarquía familiar, cambiando gradualmente la dinámica hacia una interacción más equilibrada y saludable. Además, el apoyo de Julia fue más allá de la planificación estratégica. Se convirtió en una confidente para Elisa, una fuente de apoyo emocional y comprensión. Para Alex, la participación de Julia fue una llamada de atención, un conmovedor recordatorio del impacto que las maquinaciones de su abuela tuvieron en sus seres queridos. Fortaleció su determinación de apoyar a Elisa, reforzando los límites que habían comenzado a establecer como pareja. A raíz de la alianza de Julia con Elisa y los cambios sutiles pero significativos dentro de la dinámica familiar, Alex se encontró en una encrucijada, impulsado por las revelaciones y las transformaciones que se desarrollaban a su alrededor. El capullo de negación y aquiescencia que alguna vez lo había protegido de las incómodas verdades de la influencia de su familia comenzó a desmoronarse, exponiendo la profundidad de la manipulación de su abuela y el impacto que tuvo en su vida y su matrimonio. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alex se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, impulsado por los cambios que observó en Elisa y la nueva solidaridad con su hermana, Julia. Este período de introspección lo llevó a confrontar los patrones de comportamiento y expectativas que le habían inculcado desde muy joven. Comenzó a ver cada vez con mayor claridad cómo estos patrones habían dado forma a sus interacciones con Elisa, socavando sutilmente su autonomía como pareja y alimentando la discordia que una vez había amenazado con romper su vínculo. Una noche, en la tranquilidad de su casa, Alex inició una conversación con Elisa que marcaría un momento crucial en su viaje. Con vulnerabilidad y humildad nacidas de sus recientes revelaciones, compartió sus ideas sobre las dinámicas manipuladoras que se habían tejido en el tapiz de la historia de su familia. Habló de la influencia sutil pero persistente de su abuela, de su capacidad para dictar el flujo de relaciones y expectativas dentro de la familia, y de cómo esto se había filtrado en sus propias creencias y acciones. Esta admisión no fue fácil para Alex. Le exigía reconocer el papel que había desempeñado en la perpetuación de estas dinámicas, las formas en que había permitido que la influencia de su abuela moldeara su percepción del matrimonio, la lealtad y la autonomía. Sin embargo, fue este mismo reconocimiento el que marcó un cambio profundo en la comprensión que Alex tenía de sí mismo y de su compromiso con Elisa. Elisa, por su parte, escuchó con una compasión que trascendió el dolor del pasado. Reconoció el valor que necesitó Alex para enfrentar estas verdades y la importancia de su disposición a compartirlas con ella. Esta conversación se convirtió en un puente que no solo conectaba sus luchas actuales con las raíces de la influencia familiar,
sino que también allanaba el camino para una conexión más profunda y auténtica entre ellos. Fortalecido por este avance, Alex tomó medidas proactivas para redefinir su relación con su abuela y la familia en general. Comenzó a establecer y hacer cumplir límites, una tarea que encontró resistencia y, en ocasiones, abierta hostilidad. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de Elisa y el conocimiento interno de Julia, navegó por estas aguas turbulentas con una determinación nueva y estimulante. Este período de transformación para Alex se reflejó en su relación con Elisa. La pareja se encontró enfrascada en conversaciones que profundizaron más de lo que se habían atrevido a profundizar antes, explorando no solo los agravios superficiales, sino también las creencias y expectativas fundamentales que dieron forma a sus interacciones. Revisaron viejas heridas con una nueva perspectiva, buscando no culpar sino comprender y sanar. El descubrimiento del alcance de la manipulación de su abuela y el papel que había desempeñado en sus vidas fue un catalizador para Alex, que lo impulsó a reclamar su agencia y redefinir el legado que quería dejar. Fue un viaje marcado por momentos de duda y confrontación, pero también por un inmenso crecimiento y un amor cada vez más profundo. La revelación de los planes de la abuela, combinada con la nueva unidad entre Elisa, Alex y Julia, preparó el escenario para una serie de eventos que alterarían para siempre la estructura de su familia. El enfrentamiento con la abuela, una matriarca cuya influencia había sido a la vez un consuelo y una maldición, era inevitable. Las consecuencias de esta confrontación pondrían a prueba la resistencia de sus vínculos, desafiándolos a navegar por las traicioneras aguas de la lealtad familiar y la integridad personal. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la sala de estar donde se reunía la familia, el aire se llenaba de anticipación. La reunión había sido convocada con el pretexto de discutir planes de vacaciones, pero cada miembro llevaba una carga más pesada, una agenda tácita que pronto saldría a la luz. Eliza, con la tranquila confianza de alguien que ha enfrentado sus miedos y ha salido fortalecido, inició la conversación. Con palabras mesuradas, dejó al descubierto las manipulaciones que habían salido a la luz, no con malicia o acusación, sino con un llamado a la comprensión y al cambio. Alex estaba a su lado, un frente unido. Su presencia era un testimonio silencioso de su apoyo y compromiso con su futuro compartido. La reacción de la familia fue un caleidoscopio de emociones. Algunos expresaron su sorpresa, incapaces de conciliar la imagen de la amorosa matriarca con la figura manipuladora que se estaba revelando. Otros, como Julia, asintieron en silencio y sus propias experiencias validaron las verdades compartidas. Pero en el centro de la tormenta estaba la abuela, cuyo rostro era una máscara de incredulidad e indignación. Las consecuencias de la revelación fueron rápidas e implacables. La abuela, acorralada y expuesta, arremetió con una mezcla venenosa de negación y sentimiento de culpa. Acusó a Elisa de ingratitud y de destrozar a la familia, incapaz de ver o no querer reconocer el dolor que sus acciones habían causado. La sala se convirtió en un campo de batalla, con palabras como armas y viejas heridas reabriéndose para que todos las vieran. En medio de la confusión, Alex encontró su voz. Con una claridad y una fuerza que nunca antes había exhibido, se dirigió a su abuela. Habló del amor y el respeto que sentía por ella, pero también del daño que habían causado sus acciones. Fue un momento crucial, una ruptura de las cadenas que lo habían atado a un ciclo de obediencia y silencio. Las consecuencias de esa noche resonaron en la familia en los días y semanas siguientes. Las relaciones eran tensas y algunos miembros de la familia se pusieron del lado de la abuela y vieron la postura de Elisa y Alex como un acto de rebelión. Otros, conscientes de las manipulaciones que durante mucho tiempo habían influido en sus interacciones, comenzaron a reevaluar sus propias posiciones y relaciones dentro de la familia. Inmediatamente después, la abuela se encontró frente a una realidad que nunca había previsto. La otrora incuestionable lealtad de su familia ahora estaba fracturada y su papel como matriarca desafiado. El aislamiento que experimentó no fue físico, ya que los miembros de su familia todavía la visitaban e interactuaban con ella,
sino un abismo emocional y psicológico que se había formado entre ella y aquellos a quienes buscaba controlar. Para Elisa y Alex, las consecuencias fueron una prueba de fuego, una prueba de su determinación y la fuerza de su unión. Se enfrentaron a la crítica y al ostracismo, no solo de la abuela, sino de quienes no pudieron liberarse de los viejos patrones de lealtad y obediencia. Sin embargo, al enfrentar esta adversidad, encontraron un sentido más profundo de unidad y propósito. Se convirtieron en un faro de cambio para aquellos dentro de la familia que anhelaban liberarse de la manipulación y el control. A raíz de las tumultuosas consecuencias, Elisa y Alex se encontraron atravesando un paisaje de relaciones tensas y los escombros de viejas dinámicas ahora destrozadas. La confrontación había sido una fuerza catártica pero perturbadora que había dejado a la familia en un estado de cambio. Sin embargo, en medio de la agitación, se estaban sembrando semillas de esperanza y cambio. El capítulo TEN profundiza en el corazón de esta transición, centrándose en el camino de la reconciliación, tanto dentro de su matrimonio como entre la red familiar más amplia. Cuando el polvo empezó a calmarse, Elisa y Alex se embarcaron en un proceso deliberado de reconstrucción. Entendieron que la verdadera reconciliación requeriría tiempo, paciencia y un compromiso de comprensión y perdón. Su primer paso fue solidificar su propio vínculo, reafirmar su compromiso mutuo frente a las presiones externas. Organizaron una pequeña e íntima renovación de votos, un gesto simbólico que marcó un nuevo capítulo en su relación. Rodeados de un círculo cercano de amigos y familiares que apoyaron su postura, prometieron una vez más honrarse, respetarse y apreciarse mutuamente, esta vez con una comprensión más profunda de lo que realmente significaban esos votos. La ceremonia fue un conmovedor recordatorio del viaje que habían emprendido, un testimonio de la fuerza de su vínculo. También fue una declaración de sus valores compartidos, una invitación a su familia a unirse a ellos para fomentar una forma más sana y auténtica de relacionarse unos con otros. Tras esta renovación de su compromiso, Elisa y Alex centraron su atención en la familia en general. Iniciaron conversaciones, a la vez difíciles y curativas, con quienes habían quedado atrapados en el fuego cruzado del enfrentamiento. Estas discusiones no giraban en torno a asignar culpas, sino a salvar divisiones, comprender perspectivas y curar heridas. Abordaron cada conversación con empatía, reconociendo el dolor y la confusión que se había causado y expresando su deseo de una familia unida, libre de manipulación y agendas ocultas. Uno de los aspectos más desafiantes pero cruciales de este proceso de reconciliación fue el reencuentro con la abuela. El camino hacia el perdón estaba lleno de complejidad, dada la profundidad del dolor y la traición que habían quedado al descubierto. Sin embargo, Elisa y Alex reconocieron la importancia de abordar esta relación, no para volver a viejas dinámicas, sino para forjar un nuevo entendimiento basado en límites claros y respeto mutuo. Su enfoque fue mesurado y compasivo. No buscaron aislar a la abuela, sino incluirla en el futuro de la familia, aunque con un mensaje claro de que ya no se tolerarían conductas manipuladoras. Era un equilibrio delicado que requería vigilancia constante y una postura firme, pero estaban comprometidos a mantener la integridad de su unidad familiar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el lento proceso de reconciliación empezó a dar frutos. Las reuniones familiares, que alguna vez fueron tensas y plagadas de corrientes subterráneas de resentimiento, se volvieron más genuinas y relajadas. Las conversaciones fluyeron más libremente, marcadas por una nueva apertura y una voluntad de escuchar y comprender. La transformación no fue universal. Algunas divisiones eran demasiado profundas para poder repararlas por completo, pero el cambio general hacia una dinámica familiar más saludable era palpable. En este viaje, Elisa y Alex descubrieron el poder del perdón, no como una forma de borrar heridas del pasado, sino como un camino hacia la curación y el crecimiento. Aprendieron que la reconciliación requiere no solo la voluntad de perdonar, sino también el coraje de redefinir las relaciones en términos basados en el respeto y la integridad. A raíz de las tumultuosas consecuencias, la familia se encontró navegando en un delicado laberinto de emociones y alianzas. La abuela, que alguna vez fue la matriarca indiscutible cuya palabra era ley, enfrentó la cruda realidad de sus acciones.
Este capítulo profundiza en la retribución que enfrentó, no a través de un castigo externo, sino a través del espejo de su propio aislamiento y el desmoronamiento gradual del control al que se había aferrado con tanta fuerza. A medida que los días se convirtieron en semanas, la respuesta inicial de indignación e incredulidad de la abuela comenzó a erosionarse, dando paso a una profunda sensación de soledad. Las reuniones familiares, antes orquestadas con la precisión de un maestro, ahora se desarrollaban sin su influencia directa. Conversaciones, decisiones y momentos de alegría que alguna vez habían corrido por sus manos como los hilos del destino ahora estaban tejidos fuera de su alcance. Darse cuenta de que sus manipulaciones habían sembrado semillas de división en lugar de unidad fue un trago amargo. La retribución que enfrentó fue un reflejo de sus propias acciones, un espejo sostenido por el cambio de dinámica familiar. Sus intentos de recuperar el control solo sirvieron para profundizar el abismo entre ella y aquellos a quienes buscaba influir. La familia, alguna vez dóciles marionetas en su gran teatro, había comenzado a ver los hilos que los unían. Guiados por el ejemplo de Elisa y Alex, comenzaron a cuestionar los roles que les habían asignado, las lealtades a las que habían sido obligados y el amor que habían sido condicionados a demostrar. Este período de introspección no se limitó a la abuela. La familia en su conjunto se embarcó en un viaje de autodescubrimiento, reevaluando las relaciones, los límites y el significado del amor familiar. Para algunos, esto significó enfrentar verdades incómodas sobre su propia complicidad en la dinámica que había permitido que floreciera la influencia de la abuela. Para otros, fue una oportunidad para redefinir sus conexiones, para construir relaciones basadas en el afecto y el respeto genuinos en lugar de la obligación y el miedo. En medio de esta agitación, los momentos de soledad de la abuela se convirtieron en un crisol de reflexión. La tranquilidad de su otrora bulliciosa casa resonaba con las voces del pasado. Cada recuerdo era un recordatorio de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían tenido. Los retratos que adornaban sus paredes, símbolos de su legado, parecían ahora interrogarla, y sus ojos seguían sus movimientos con silencioso reproche. En esta soledad introspectiva, la abuela empezó a comprender el alcance de sus acciones. Darse cuenta de que su deseo de control la había alejado de la misma familia que buscaba proteger fue una revelación cargada de dolor y arrepentimiento. No pasó desapercibida para ella la ironía de que sus manipulaciones, destinadas a fortalecer los lazos familiares, hubieran tejido un tapiz de desconfianza y resentimiento. Sin embargo, dentro del crisol de esta retribución se encuentran las semillas de la redención. El viaje de la abuela desde un lugar de poder a uno de profunda vulnerabilidad abrió la puerta a un cambio genuino. Reconocer sus errores, aunque doloroso, fue el primer paso hacia la curación. El camino hacia la redención fue largo e incierto, pavimentado con la necesidad de perdón, tanto buscado como ofrecido, y la voluntad de abrazar un nuevo papel dentro de la familia, uno definido no por el control, sino por la humilde aceptación del amor y el abandono de fuerza. Tras los profundos cambios dentro de la dinámica familiar y el viaje personal de la abuela hacia el reconocimiento y el cambio, el capítulo 12 se desarrolla como un testimonio de la resiliencia del amor y la posibilidad de nuevos comienzos. Es en este capítulo donde Alex y Elisa, después de capear la tormenta de revelaciones y enfrentamientos, se embarcan en una renovación simbólica de sus votos, lo que significa no solo el renacimiento de su matrimonio, sino también la curación y reestructuración de los lazos familiares. La ceremonia de renovación de votos, planeada con intención reflexiva, es un faro de esperanza y unidad. Ubicado en un sereno jardín, bajo el dosel de árboles centenarios y rodeado de la belleza de la naturaleza, el evento carece de la grandiosidad de su boda original. Más bien, está imbuido de una sencillez y autenticidad que refleja el viaje que han emprendido. Este día no se trata de la afirmación externa de su compromiso, sino del reconocimiento interno de su crecimiento, amor y el camino compartido hacia adelante. Los familiares y amigos, aquellos que los han apoyado y presenciado la transformación, se reúnen no como meros espectadores, sino como participantes activos en la celebración de la renovación. Cada persona presente, de una forma u otra, se ha visto afectada por los cambios dentro de la familia
contribuyendo o beneficiándose de la dinámica en evolución. La atmósfera es de curación colectiva, un reconocimiento comunitario de las heridas del pasado y una mirada esperanzada hacia el futuro. Alex y Elisa, de la mano, intercambian votos que son profundamente personales y reflejan su viaje. Sus palabras, impregnadas de la sabiduría adquirida a través de las pruebas, hablan de apoyo incondicional, comunicación abierta y la promesa de nutrir su vínculo con la misma dedicación que han demostrado al superar sus desafíos. Los votos no son solo promesas mutuas, sino compromisos para mantener la salud de su relación con honestidad, respeto y amor. La ceremonia también sirve como un momento de reflexión para la familia, en particular para la abuela. Al ser testigo de las expresiones genuinas de amor y unidad, se enfrenta al marcado contraste entre sus manipulaciones pasadas y las conexiones orgánicas que ahora florecen sin su orquestación. Esta comprensión, aunque dolorosa, también es catártica y le ofrece una visión de un futuro en el que su papel se redefine a través del apoyo y la aceptación en lugar del control y las expectativas. A medida que avanza el día, la celebración de la renovación de Alex y Elisa se convierte en un símbolo del viaje colectivo de la familia hacia la curación. Las conversaciones que alguna vez giraron de puntillas sobre temas delicados ahora profundizan en diálogos significativos, salvando brechas que antes parecían insuperables. La risa y la alegría compartidas no son meras fachadas, sino expresiones genuinas de una familia que redescubre la belleza de sus conexiones, liberada de las sombras de resentimientos pasados. El panorama de la familia se había transformado, y la agitación de la confrontación y los ecos de la retribución fueron dando paso gradualmente a una delicada y floreciente sensación de curación. Este capítulo se desarrolla en el corazón de cada miembro de la familia, trazando los intrincados caminos del perdón, la comprensión y la lenta reconstrucción de la confianza. Es un testimonio de la resiliencia del amor y el poder transformador de la empatía para curar las heridas del pasado. A medida que la primavera infundía nueva vida al mundo exterior, la familia se encontró atravesando el tierno proceso de curación. Para Elisa y Alex, el viaje había fortalecido su vínculo, convirtiendo las cicatrices de sus pruebas en símbolos de su amor y compromiso duraderos. Su relación, alguna vez amenazada por manipulaciones externas y desconexión interna, ahora era un faro de esperanza y renovación. La curación que experimentaron no fue simplemente un regreso al estado anterior al dolor. Fue una evolución hacia algo más profundo, más resistente y genuinamente auténtico. Sin embargo, el camino hacia la curación de la abuela estuvo plagado de desafíos. Su viaje fue al principio solitario, un proceso de introspección y reconocimiento del dolor que sus acciones habían causado. El silencio de su voz, antes autoritaria, le permitió escuchar, quizás por primera vez, las historias y emociones de quienes la rodeaban. Esta escucha se convirtió en la base sobre la cual comenzó a reconstruir las relaciones con su familia, no como la matriarca que dictaba sus caminos, sino como una compañera de viaje en el camino hacia la reconciliación. El papel de Julia como aliada inesperada evolucionó hacia el de constructora de puentes, facilitando conversaciones que muchos habían evitado. Su valentía al enfrentarse a la abuela había inspirado una nueva apertura dentro de la familia, animando a otros a compartir sus verdades y buscar comprensión. A través de estos diálogos, la familia comenzó a verse unos a otros no solo como roles definidos por la sangre o el matrimonio, sino como individuos con sus propias esperanzas, miedos y sueños. El proceso de curación se extendió más allá de la familia inmediata para tocar las vidas de amigos y la comunidad en general que había sido testigo de su viaje. La historia de Elisa y Alex, sus luchas y sus triunfos, se convirtió en una narrativa de inspiración, un recordatorio del poder del amor y la importancia de enfrentar los desafíos juntos. Desencadenó conversaciones sobre las relaciones, la vulnerabilidad y la fuerza que se encuentra en la unidad, fomentando un sentido de conexión y apoyo que trascendió los límites de su familia. Dentro de la familia, el cambio fue palpable. Las reuniones que alguna vez habían sido tensas y plagadas de agravios no expresados,
ahora estaban llenas de risas genuinas e historias compartidas. Los niños, testigos de la transformación de sus mayores, aprendieron lecciones invaluables sobre la compasión, la resiliencia y la belleza del perdón. Estos momentos que antes se daban por sentado, ahora eran apreciados y cada uno de ellos era un hilo precioso en el tapiz de su historia compartida. A medida que el arco narrativo de nuestra historia llega a su fin, el capítulo 14 emerge como una coda reflexiva, entretejiendo los hilos de la transformación, la curación y el crecimiento en un tapiz que habla del legado del viaje de la familia. Este capítulo no es solo una conclusión, es una meditación prospectiva sobre la huella de sus experiencias, la sabiduría destilada del dolor y la trayectoria esperanzadora establecida para las generaciones futuras. Después de las pruebas, los enfrentamientos y el tierno proceso de curación, cada miembro de la familia emergió irrevocablemente cambiado. El legado de su viaje no se resumió en la resolución de agravios pasados o la reforma de la influencia de la abuela, sino en los cambios profundos en la forma en que se percibían a sí mismos, a los demás y a los vínculos que los conectaban. Elisa y Alex, una vez atrapados en la agonía de los malentendidos y la manipulación externa, no solo habían reclamado su amor, sino que lo habían profundizado, fortaleciendo su asociación con la resiliencia generada por la adversidad compartida. Su legado fue de esperanza, un testimonio del poder del compromiso, la comunicación y la búsqueda incesante del crecimiento personal y colectivo. Fueron la prueba viviente de que incluso los desafíos más formidables podrían ser el crisol para una conexión más fuerte y profunda. Para la abuela, el legado de su viaje fue de redención e introspección. Su camino de un lugar de control a uno de reflexión y conexión genuina con su familia marcó una transformación significativa. Fue un legado de cambio que demuestra que nunca es demasiado tarde para reevaluar las propias acciones y su impacto, buscar el perdón y luchar por una forma más auténtica y amorosa de relacionarse con los demás. La valentía de Julia al enfrentar las verdades tácitas de la familia y su papel a la hora de cerrar las brechas entre los miembros forjaron su legado de valentía y compasión. Ella encarnó el espíritu de cambio, inspirando a otros dentro de la familia a expresar sus propias verdades y buscar una comprensión más profunda de los demás. Los niños, testigos del drama que se desarrollaba y de su resolución, heredaron un legado de resiliencia. A través del ejemplo de sus mayores, aprendieron lecciones invaluables sobre el amor, el perdón y la fortaleza que se encuentra al enfrentar y superar la adversidad juntos. Este legado, impartido no a través de palabras, sino a través de las acciones y transformaciones de su familia, los equipó con la brújula emocional y moral para navegar por su propio futuro. A medida que pasan las páginas finales de este capítulo, la narrativa cambia hacia una mirada contemplativa hacia adelante. El legado del viaje de esta familia trasciende el círculo inmediato de sus miembros y se extiende a la comunidad más amplia y a las generaciones futuras. Es un legado que desafía las narrativas tradicionales de los roles y dinámicas familiares, abogando por un modelo de relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y el apoyo incondicional. La historia no concluye con un final, sino con una puerta abierta al futuro. El legado dejado por Elisa, Alex, sus aliados e incluso sus adversarios sirve como un faro para otros que navegan por las complejidades de la vida familiar y el crecimiento personal. Es un recordatorio de que, si bien el camino puede estar plagado de desafíos, vale la pena emprender el viaje hacia la comprensión, la curación y el amor.